Hola, buenos días y les damos nuevamente la bienvenida. Qué bien poder verlos hoy aquí. Excelente. Bueno, les queremos recordar a aquellos que participan de este programa por primera vez, los alentamos a elegir el idioma que prefieran. Pueden seleccionarlo en la parte inferior de la barra de su pantalla, pueden elegir el icono del globo terráqueo y el idioma que ustedes prefieran. Pueden escuchar esta reunión en español, en inglés o en árabe. También quería agradecerle a la Fundación Greenfos que nos brinda el apoyo para llevar a cabo este programa. Si tienen algún problema con la interpretación, por favor, pónganse en contacto con Jay en el chat y haremos lo posible para ayudarles. También pueden encontrar la funcionalidad de la interpretación bajo el icono de más funcionalidades. Así que busquen porque van a poder encontrar la manera de escucharnos en el idioma que ustedes prefieran. La última vez nos acompañaron muchas y muchas participantes, más de 1.700 personas se han registrado, lo cual es un número muy elevado, así que me complace realmente entender que esto es algo que le interesa a muchas personas. No podremos escuchar sus comentarios hoy en vivo, pero por favor compartan sus comentarios, hagan sus preguntas o sus reflexiones tanto en el chat como en el idioma que ustedes prefieran. Podremos responder a sus preguntas más adelante durante la sesión. Y también escucharemos estas preguntas junto con las personas que presentan y las abordaremos al finalizar la reunión. Estamos grabando esta reunión, compartiremos la grabación en un par de días cuando finalicemos la edición y también agreguemos las interpretaciones en distintos idiomas. Seguramente hayan recibido un correo que les envié el martes cuando les envié también las diapositivas. Todos estos recursos están disponibles en Google Drive. Vamos a enviarles el link, el enlace en unos minutitos. También encontrarán allí los ejercicios grupales que haremos hoy. Estos talleres son más dinámicos este año y tenemos muchos participantes y por lo tanto no podremos compartir tanto en estas sesiones, pero es importante tener estos espacios para entender las visiones de otras personas, poder compartir nuestros comentarios, nuestras reflexiones y compartir este trabajo constantemente. Por eso compartiremos este enlace y también las instrucciones específicas durante la sesión. También en este Google Drive encontrarán el programa en PDF para todo el programa de comunicación en él. El agua y comunicación está disponible en inglés, pero si lo necesitan en español o en árabe, por favor, pueden contactarnos para facilitar estas versiones. También me gustaría reconocer un pequeñito error. Puse las fechas de forma incorrecta de la Semana Mundial del Agua. Sí, es del 24 al 28 de agosto de este año. Pueden comprar sus boletos en línea, sus tickets están en línea. Creo que la venta anticipada es hasta hoy o incluso ayer, no estoy segura. El programa estará disponible a partir de mañana o bien de hoy. Es gratuito, pueden registrarse en línea. Así que les alentamos a participar de estas conversaciones si se han registrado en la Semana Mundial del Agua. Ahora sí, le daré la palabra y vamos a presentar a nuestra presentadora de hoy, Georgette Magadet Keane, espero haber dicho bien su nombre. Georgette actualmente gestiona las comunicaciones en la Alianza para la Adaptación Global del Agua, o AGUA por sus siglas en inglés, y anteriormente trabajó para la Secretaría de las Naciones Unidas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua 2023, así como para el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, también conocido como SEWI, donde presentó la SEWI Corner, la Semana Mundial del Agua, y también fue responsable del desarrollo de contenidos multimedia. Gracias a su experiencia sobre espacios internacionales, participación en línea y comunicación a través del agua, Georgette estará a cargo de facilitar este taller durante la próxima hora y media. Este taller se titula De las palabras de moda hacia la incorporación o aceptación. ¿Cómo convertimos las palabras en un impacto real?
Georgette, adelante. Muchísimas gracias, Cecil. Espero que puedan ver mi pantalla. Ahora sí vemos bien su pantalla, gracias. La habilidad de comunicar el agua tiene distintos sentidos. Implica la comunicación de acciones entre comunidades, empresas y países, porque el agua son alimentos, es educación, es energía, es comercio, es calidad, es prosperidad. Pero por supuesto depende de con quién hablamos y qué es lo que ellos quieran y lo que nosotros esperamos de ellos también. Todas estas afirmaciones son ciertas, pero dependiendo a qué nos dirijamos, algunas son más importantes que otras. El objetivo de este taller es brindarles herramientas concretas para atraer a públicos diversos, fomentar la comprensión común de los problemas del agua e impulsar la acción mediante mensajes adaptados específicos para cada público. Por eso me encantaría hablar primero de por qué me disfruto mucho hablar del agua. En primer lugar, gracias a Cecilia y Jay y también a Magia José por inaugurar esto el martes. Empezaré presentándome y luego pasaremos a un ejercicio individual. Así que por favor tengan papel y lápiz a mano, ¿sí? Para mí eso es lo mejor para este tipo de talleres y si no, abren un documento en blanco y allí pueden tomar notas. Después del ejercicio haremos una presentación sobre abordajes y herramientas que podemos utilizar y al finalizar tendremos un ejercicio grupal para que ustedes mismos puedan seguir trabajando juntos sobre estas problemáticas en común. Me gustaría saber de dónde nos acompañan y a quién se quieren dirigir, con quién quieren hablar. Entonces, vamos a abrir una encuesta donde pueden seleccionar su contexto, su experiencia, si es, por ejemplo, experiencia en el agua o en cuestiones climáticas, ambos o ninguno. Y también me gustaría saber a quién se quieren dirigir. Por supuesto, si se han unido, están participando de este programa, seguramente quieran desarrollar sus habilidades de comunicación sobre el agua y el desarrollo y quieran incorporar ciertas habilidades y abordajes. Así que me gustaría saber con quién quieren hablar o bien a qué públicos quieren poder llegar o con quién se quieren contactar. Vamos a contarles un poquito primero sobre mí, ¿no? Soy del Reino Unido, me mudé a Suecia, trabajé en una gran variedad de empleos, de trabajos, trabajaba editando videos para eh, una persona que necesitaba esos videos, trabajé en una librería, eh, arreglando teléfonos incluso. Luego empecé a trabajar muchísimo, aprendí muchísimo con las oportunidades que se me dieron. Como bien dijo Maggie, esta es una cuestión humanitaria. En 2019, cuando me uní a Siwi, me di cuenta de que el agua toca a todo el mundo y afecta a todos. Y por eso me encanta hablar del agua. No importa de lo que estemos hablando, uno podemos conectarnos mediante el agua. Podemos lograr que el agua sea una temática relevante, puede brindar soluciones, contexto. Y por ese motivo, el agua es mi tema favorito. Para mí es importante hablarlo constantemente. En sí empecé en 2019 y por eso empecé allí a abocarme a este tema. Luego también estuve en la Secretaría de las Naciones Unidas, estuve a cargo de las comunicaciones en la Conferencia del Agua. La temática del agua se diversifica muchísimo, por supuesto, pasa sobre temas como la menstruación con dignidad, la justicia hídrica incluso y el agua como medio de subsistencia. Por eso me encanta hablar del agua en general. Antes de comenzar, y esta es la parte de la actividad individual, quiero saber exactamente ¿cuál es su historia? ¿Qué es la historia que ustedes quieren contar? ¿Cuál es la historia que ustedes quieren contar para mejorar sus habilidades de comunicación? Pasaremos sobre distintos aprendizajes y herramientas, por eso tenemos que definir primero la historia que ustedes quieren compartir. Esto nos brindará un poquito de contexto y es un muy buen punto de partida antes de preparar una comunicación en particular, una estrategia de comunicación. Primero tenemos que definir cuál es su historia. Quiero que le dediquen 60 segundos, ¿sí? Vamos a contabilizar este tiempo. Piensen qué historia quieren contar y a quién le quieren contar esta historia. Puede ser una entrevista, un artículo, una investigación. Piensen exactamente de qué se trata esa historia. Anoten. No necesitan escribir oraciones completas o ideas completas. Pueden ser palabras clave, algunas palabritas que les ayuden a puntear esta historia. Vamos con los 60 segundos, comienzan ahora.
Muy bien, espero entonces que hayan podido anotar brevemente de qué se trata su historia. Luego me gustaría saber exactamente qué es lo que ustedes quieren. Les invito a dedicarle 3 minutos a escribir qué es lo que quieren. ¿Por qué están hoy aquí sentados en Zoom escuchándome? ¿Qué quieren conseguir? ¿Por qué quieren contar en esta historia? En última instancia, piensen. El momento donde dejan la lapicera, el lápiz, el papel, cierran la computadora y piensan, logré mi objetivo. Por ejemplo, si quieren conseguir una financiación para un proyecto, no necesariamente es el objetivo final, sino un proyecto que busca una meta en particular. Quiero que definan esa meta final. ¿Cuál es el objetivo final con esta historia que quieren contar? Tienen 3 minutos a partir de ahora para definir esa meta final. Una vez que definan la meta, si quieren, pueden compartirla en el chat. Pueden escribir una oración corta, 10, 15 palabras máximo, porque tal vez haya otras personas que tienen metas compartidas, similares incluso. O bien les puede servir a ustedes ver qué otros objetivos tienen sus compañeros de este proyecto. Cuando hayan terminado de definir esta meta, los invitamos a escribirlo en el chat, si quieren, por supuesto. Adelante, 3 minutos. Ya estamos recibiendo algunos comentarios de los y las participantes. Qué bueno ver sus opiniones. Te escuchamos bien. Generar inversiones, lograr que las personas valoren el agua, ya que sabemos que es un recurso escaso. Muy bien. Qué buenas metas y objetivos que vemos aquí, y algunos se solapan incluso. Me gustaría invitarlos a pensar a continuación. Por supuesto, la capacitación sobre el agua es fundamental para todo el mundo. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué necesitamos que exista la alfabetización sobre el agua o la formación sobre el agua para crear y desarrollar modelos de alerta temprana para evitar desastres, por ejemplo? Bueno, ese puede ser un ejemplo, pero ¿cuál es la meta final? Bueno, podemos imaginarnos la reducción de la pérdida de biodiversidad o reducir el impacto en los eh, modelos de subsistencia o asegurar el cuidado de las ciudades. Son muy buenos objetivos, pero ¿cuál es la meta final? Estas son declaraciones muy interesantes que nos ayudan a entender por qué cada uno está contando la historia que cuenta. Resiliencia hídrica a ciudades inclusivas, soluciones para la escasez del agua, generar concientización, excelente. Muy buenos objetivos, pero como vemos, algunos de estos se superponen, así que seguramente ustedes puedan colaborar más allá de este programa, sino las próximas semanas mediante la concreción de estos objetivos. Una vez que han definido su historia y cuál es el objetivo final, entonces es importante ir al principio de este proceso, ¿no? Ya sabemos qué queremos lograr y cómo empieza nuestra historia. A continuación, entonces, quiero que le dediquen 5 minutos a escribir exactamente qué tienen que hacer para ir del punto A al punto B, del punto inicial al punto final. Por ejemplo, escribir un artículo para lograr la resiliencia del agua en ciudades. ¿Qué debemos hacer en el medio de ese proceso? A mí me sirve el siguiente proceso, ir de atrás para adelante. Entonces, por ejemplo, ¿quién necesita involucrarse en este proceso? Necesito participación del gobierno, comunidades locales. ¿Qué tipo de colaboraciones son necesarias? ¿Acaso la infraestructura es importante? ¿Necesitamos un proceso legislativo?
o bien ciertas entidades que participen. Bueno, tenemos la historia, ese es el principio del proceso, la meta final, ese es el final del proceso, y en los próximos 5 minutos quiero que piensen en cómo zanjar esos huecos, esas brechas, cómo lograr completar ese proceso medio. Tienen 5 minutitos y les voy a avisar cuando les queden 2 para concluir. Adelante. Nos quedan algunos minutos nada más. Piensen bien sobre los distintos puntos que forman parte de este proceso. Como bien les dije, a mí me resulta más sencillo pensar de atrás para adelante, empezar con la meta final e ir hacia el inicio. Por ejemplo, Felicia aquí cuenta que tiene un proceso muy claro para entender cómo llegar a ese final. En ese proceso involucra el diseño de la infraestructura, pero nos tenemos que preguntar con quién debo hablar, a quién debo abordar para empezar a diseñar esa infraestructura que sea resiliente al clima. Bien, ya está, pueden dejar de escribir y tomarse un descanso. Quiero agradecerles a todos y todas por realmente dedicarle tiempo a esta actividad y escribir concretamente sus objetivos y el proceso. Lo que haremos a continuación es pasar a una sesión de reflexión, compartir obstáculos en común. Por eso es tan importante conocer la historia de cada uno y poder definirla de antemano. Vamos a tener un ejercicio al final que nos ayudará a resumir todo esto. Así que muchísimas gracias por dedicarle tiempo a esto y también por participar de esta sesión hoy. Sé que hay muchas distracciones en nuestra vida diaria, así que gracias por prestar atención a esta presentación. Me gustaría hablar un poquito sobre las barreras que tenemos en común que a menudo nos bloquean en la comunicación de estas temáticas. Por ejemplo, un obstáculo en común es la falta de experiencia o conocimiento climático, por ejemplo, o por no tener el tiempo de participar de este tipo de sesiones. Si ustedes quieren comunicar la importancia de estas temáticas en su ciudad o la residencia climática. Hay muchísimos recursos sobre la información de capacitación climática, experiencia sobre el agua también. Muchos recursos disponibles. Está, por ejemplo, PNUD, que tiene un glosario climático muy bueno que nos puede ayudar a empoderar a las personas sobre la terminología utilizada actualmente para zanjar estas brechas y también participar de conversaciones con conocimiento previo. También la falta de experiencia en torno al agua. Bueno, SIWI y la Semana Mundial del Agua son organizaciones y foros muy interesantes donde también las diferentes personas pueden implicarse para aprender sobre estos temas. Cuando abordamos a las personas que cuentan con este tipo de brechas de conocimiento, es interesante compartir las metas que tenemos para alcanzar. A menudo es importante
encontrar la forma en la que aportaremos un impacto positivo en torno, por ejemplo, a la gestión del agua residual y cómo esto impactará positivamente a esa comunidad. Y el elemento más importante para mí es el último. Las brechas de conocimiento creo que se pueden mejorar, no todo el mundo es un experto en su área, pero lo que sí tenemos que garantizar es que las personas a las cuales les hablemos de esto es que entiendan exactamente cómo las problemáticas del agua están muy interconectadas, cómo se conectan con las decisiones políticas, la estabilidad económica, la justicia social, la salud, incluso. Esos ámbitos de investigación o de legislación nos permiten ilustrar la medida en la que el agua está interconectada con estas problemáticas. Por supuesto, tendremos distintos públicos, audiencias que escucharán hablar de este tema. Y entonces tenemos que saber cómo adaptar nuestro mensaje para encontrar ese equilibrio entre brindar un mensaje fundamental y evitar terminología o complejidades demasiado elevadas para mantener a estas personas interesadas también en nuestro mensaje. Hay que adaptar el mensaje al público para que el mensaje sea relevante y accesible. Esta claridad nos permite mejorar la comprensión, pero también aumentar la participación, el interés. Una vez que uno genera ese interés, entonces ahí puede empezar a zanjar esas brechas de conocimiento. Y mediante la superación de estas barreras, ahí empezamos a entender también con quién estamos hablando y si compartimos el mismo código. Estos son los 3 elementos a tener en cuenta cuando adaptamos nuestro mensaje. Entonces, en primer lugar, el tono de la escritura, eso genera la atmósfera emocional, por ejemplo, formal, informal, profesional, cómico. De hecho, en un par de semanas tenemos una sesión donde hablaremos sobre la comedia en este tipo de comunicaciones. Me encantaría saber qué opinan los expertos sobre este tema. Eso en cuanto al tono. A ver, pasemos al estilo. ¿Acaso utilizamos un idioma, una terminología simple, técnica, o bien terminología atrapante, tiene un titular que atrapa al lector? Por supuesto, siempre tenemos que hacerlo interesante para que la gente quiera saber más de ese tema, pero ¿cómo hacemos ese gancho? ¿Cómo conectamos con nuestro público? A veces un artículo demasiado denso, demasiado técnico, no siempre es accesible para el 90% de los lectores, pero ese 10% que sí considera que ese artículo es accesible, tal vez ese es nuestro público, ¿no? Entonces ahí es donde debemos definir este equilibrio constante entre a quién nos dirigimos y cómo logramos involucrarlos y que participen. Y luego tenemos la terminología que utilizamos, este tipo de cuestiones variarán según el contexto cultural de nuestro público, sus preferencias, su experiencia, por ejemplo. En cuanto a la terminología que utilizamos, bueno, pensemos qué escribiría esa persona en Google cuando busca información sobre la que nosotros ofrecemos. Empecemos con esta primera pregunta para entender las palabras exactas que utilizaremos. ¿De qué hablamos cuando hablamos del agua? O cuando hablamos del clima. Bueno, estos son los pilares obvios, ¿no? Del agua, o lo mismo con el clima, tenemos el calentamiento global, o las temperaturas extremas, las sequías, o las inundaciones. Pero ¿qué significa eso? Bueno, eso es una empresa de servicios públicos que ha reducido sus emisiones en un 40%. ¿Qué significa eso? Bueno, eso cambia según con quién hablemos. Entonces, una empresa de suministro de agua redujo sus emisiones un 40%. Podría simplemente ser que una empresa alcanzó sus metas de emisión, o bien una empresa que está ahorrando dinero, aumentando su rentabilidad, o bien la mejora de efectividad. Podría tratarse de un ejemplo que otras ciudades o municipalidades podrían utilizar para reducir sus propias emisiones. O bien se podría adaptar a la industria agrícola. Entonces, esta oración tan simple nos puede definir exactamente cómo se lo presentaremos a nuestra audiencia. Por eso me gustaría compartir un ejemplo práctico con ustedes. Hace poco busqué la terminología crisis climática y agua en The Guardian. ¿Y por qué lo hice ahí? Bueno, porque tienen una gran cobertura sobre cuestiones climáticas y es gratuito también el acceso a este portal. Aquí vemos algunos artículos publicados en The Guardian, por ejemplo, aves que migran de vuelta a China,
o distintos centros que sufrieron apagones, cuestiones de la quinoa en Bolivia. Bueno, son historias relacionadas al clima y al agua. Miremos a la historia sobre los humedales en Colombia. ¿Qué dice esta historia? Bueno, los humedales se están deteriorando 3 veces más rápido que los bosques. Es algo bastante impactante, pero tenemos que entender exactamente cuáles son las consecuencias de este tipo de pérdida de biodiversidad de los humedales. Para la población en Colombia significa destrucción de sus medios, hambruna incluso. En otras áreas de Colombia incluso podría significar una mayor probabilidad de inundaciones o de sequías. Entonces, cuando analizamos todos estos titulares, claramente se relacionan con la crisis climática y el agua, pero vemos un segundo tipo de temáticas que surgen: la energía, la economía, la contaminación, los alimentos, los humedales, los glaciares, etcétera. Estos subtemas pueden constituir filtros para poder entender de qué tratan estas historias. Una vez más, si vamos de atrás para adelante, podemos alejarnos y darnos cuenta de que esta historia se puede abordar desde una perspectiva, por ejemplo, de la economía o de la electricidad o de los alimentos. Por ejemplo, este titular sobre el riesgo de el derretimiento de los glaciares, ¿no? Bueno, eso puede afectar al suministro del agua. O bien, desde una perspectiva energética, desde un punto de vista de los humedales, los glaciares que se derriten pueden también generar un impacto negativo sobre los ecosistemas, como los humedales. Entonces, una vez más, estos titulares pueden variar. Entonces, estos son distintos ángulos mediante los cuales podemos abordar la misma historia. Aquí he agrupado los distintos filtros y temas con otros que creo que están muy relacionados. Por ejemplo, la energía y el alimento, o la contaminación con los humedales y los glaciares. Hago esto frecuentemente cuando estoy creando estrategias de comunicación o de mensajes, por dos motivos: porque puede ayudar a alcanzar una audiencia más amplia, uno ya sabe a quién está hablando. Puedo de alguna manera expandirlo y también capturar una audiencia que también esté interesada en otro tema como la energía, por ejemplo. A su vez, utilizo este ejercicio porque ayuda a crear y darle forma a una narrativa. Puedo empezar una historia sobre los glaciares, por ejemplo, puedo conectarlo con la producción energética, o con la tecnología, o la economía. Este entonces es un ejercicio, y está así como los he agrupado, así lo hice. No es el único método, pero me resulta útil este ejercicio en términos de pensar en cómo se pueden hacer estos vínculos narrativos o cómo se puede expandir una historia y capturar una audiencia más amplia. A continuación voy a ser un poco más específica y en detalles, viendo términos específicos como por ejemplo la contaminación, la tecnología, y estos pequeños grupos pueden llegar a ayudar a determinar un alineamiento de la historia o los titulares y tomar los puntos importantes. Saben que tenemos distintas terminologías aquí presentes hablando de la economía. Algo que me resulta útil para encontrar los términos clave es leer titulares en una serie de publicaciones que cubran el tema y ver qué palabras se utilizan, ya sea en los titulares o en la introducción, qué es lo que utilizan para optimizar sus contenidos. Y de esta manera se puede ver qué están haciendo estos distintos periódicos o publicaciones que son los que consideran las palabras más importantes. En los sitios web de organizaciones que trabajan sobre términos específicos se puede también ver qué palabras se utilizan y compararlas con distintos sitios web. Buscando temas en LinkedIn, con, por ejemplo, individuos o líderes que dicen sobre un tema, en seminarios web, escuchando expertos hablar y ver cuáles son los patrones que utilizan cuando hablan de ciertos tópicos, o por ejemplo buscar en entornos gubernamentales, qué es lo que se utiliza, cómo hablan de los temas al entrar en los sitios web, buscar distintas charlas o publicaciones, entender los ministerios que son responsables de determinados temas, y así tenemos un contexto de cómo están hablando y cuál es el lente que utilizan a través del cual ven la temática. De esta manera, entonces, cuando uno piensa sobre el agua, tiene que pensar en cómo se puede traer hacia el tema que nos compete a nosotros. Entonces, este ejercicio puede ayudarnos para poder empezar a resonar con ellos.
Otra forma de verlo es a través de una visualización sobre a quién le estamos hablando y qué es lo que les preocupa. Esta es una imagen del informe de riesgo global del Foro Económico Mundial. No lo pude encontrar en su sitio web en otros idiomas aparte de inglés, les pido disculpas por esto. No voy a entrar en detalles sobre los riesgos, cuáles son los más importantes, pero sí se puede ver cuáles son los riesgos enumerados, como por ejemplo el declive en la salud y en el bienestar, conflictos armados, escasez de recursos naturales. Algunos de los riesgos son identificados como los principales que se enfrentan por el mundo actualmente por expertos e investigadores. La mayor parte de las personas, y no todos con los que hablen, están preocupados en uno más que otro de estos riesgos en este mapa. Entonces uno puede enfocarse abordando aquellos grupos en particular dentro del mapa. Empezaremos con lo obvio, esos que están en amarillo. Estos son básicamente medioambientales, pérdida de biodiversidad, contaminación, escasez de recursos. Pensando sobre, por ejemplo, en agua subterránea, el ciclo hidrológico, los ecosistemas, las conexiones aquí son las más obvias con las aguas, cuando uno ya está pensando en agua, pero incluso aquí se puede pensar cómo abordar una persona en particular sobre biodiversidad con un ángulo de biodiversidad, en lugar de abordarlo desde la pérdida de biodiversidad, en lugar de contarle sobre sequías, por ejemplo. Luego podemos pasar al impacto, agregamos algunos puntos amarillos más sobre el impacto de los riesgos ambientales con el agua en la sociedad, como por ejemplo el declive en la salud. Vemos cosas como las enfermedades transportadas por el agua, la falta de sanitización, la inseguridad alimentaria, las sequías, que lleva a la mala nutrición. Entonces aquí, para aquellos que se enfocan únicamente en la salud, esto puede estar dependiente de la disponibilidad de agua limpia o no contaminada, las cadenas de suministros que garantizan el agua limpia. Entonces, si una organización se enfoca en la falta de oportunidades laborales, por ejemplo, una barrera de empleo para mujeres y niñas es que tienen que dedicar tiempo a buscar agua. Esto significa que pierden tiempo en la escuela. Esto significa que no tienen una educación formal y cuando obtienen un empleo, que es difícil por no tener una educación, si lo logran, igualmente tienen que destinar el tiempo a recolectar agua, con lo cual siguen teniendo la oportunidad no pueden dedicarse a tiempo completo a un trabajo. Entonces, cuando alguien que se enfoca puntualmente en el empoderamiento de las mujeres, en el empleo, en la independencia económica, no es vamos a hablar de los recursos naturales o una forma de proteger la biodiversidad, sino una herramienta para mejorar la educación y el empleo. Me resulta una forma buena ver esto y ver estas conexiones pensando en los objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Muchas organizaciones puede que los incluyan dentro de su mandato. En este caso, la no pobreza o la educación de calidad podrían ser objetivos globales que las ONGs o instituciones gubernamentales puedan tener en sus mandatos. Si uno entiende que se preocupan, puede traer el agua a esa solución en particular como resolución de ese problema. Y lo podemos llevar un paso más allá. Nos movemos ahora hacia temas de seguridad, por ejemplo, de bienes, de tasas de interés, violencia, sobre los recursos, la interrupción o la disrupción de las cadenas de suministro, la falta de información. Si se seca, por ejemplo, una planta industrial, esta planta industrial cierra, esta inundación en una planta de tratamiento, eso puede cortar el acceso al agua limpia. Que crean políticas pueden llegar a pensar en la seguridad nacional y abordar este tipo de riesgos que mencionamos. Tienen que estar conscientes de que del agua sabemos que con el agua se pueden crear comunidades resilientes y ciudades resilientes, pero todo esto se va a ver distinto cuando hablamos con gente relacionada con el agua. Por ejemplo, en temas de protección ambiental o objetivos de desarrollo sustentable. Podemos utilizar determinadas frases sobre la salvaguarda de recursos naturales, crear resiliencia en emergencias, enfocarnos en los objetivos y cómo fortalecer las instituciones y qué acciones se pueden tomar, por ejemplo, para proteger
los humedales para reducir los riesgos de inundaciones, prevenir la destrucción de infraestructuras urbanas en base a la acción natural. En algunos otros contextos podemos hablar de cosas como la resiliencia, de la seguridad nacional, crear y proteger ciudades, proteger a las poblaciones y las comunidades y a explicarles cómo el agua puede ayudarlos a reducir los riesgos. Al vincularlo con las preocupaciones, les ofrecemos una solución. El cambio climático va a empeorar todo. No le presten mucha atención a los gráficos aquí. Quizá esta es la narrativa más popular, de que todo está empeorando. Y partiendo de este mapa de riesgo, una mala administración del agua, a partir de lo que estábamos diciendo, esto puede generar enfermedades, guerra y colapso social. El cambio climático está haciendo que el acceso al agua y la habilidad de obtenerla es más difícil e impredecible. Esta narrativa existe, de que el agua tiene el poder de causar estos riesgos. El cambio climático lo puede empeorar. Una mejor administración del agua puede reducir estos riesgos e integrar el cambio climático y el planeamiento en la economía o la educación urbana. No solo va a reducir el riesgo, sino va a generar una resiliencia. Aquí tenemos algunas historias que pueden ser de ejemplo. Viendo una serie de distintas ideas sobre cómo se puede hacer que las aves vuelvan a un área de la naturaleza a través de la conservación del suelo y del agua, cómo los productores pueden mejorar la calidad y la seguridad de sus alimentos a pesar de las lluvias o de las inundaciones, cómo las ciudades pueden protegerse en contra de las inundaciones, cómo la inteligencia artificial, algunos mencionaron como objetivos para integrarlo y aprovechar al máximo la inteligencia artificial en la gestión del agua. ¿Cómo podemos hacerlo sin poner en riesgo nuestra agua, nuestros recursos energéticos y hídricos? Y cómo podemos ver cómo esta es una pequeña simple selección de noticias, no quiero decir noticias buenas, pero soluciones en historias que hablan sobre la gestión del agua de distintas maneras. Estoy verificando que no se haya mencionado algo por aquí. No veo preguntas en el chat. Muy bien. Parece que todos tienen un objetivo y todos saben a quién le quieren hablar. Eso es muy bueno. Entonces ahora vamos a empezar otra actividad. Creo que tenemos 15 minutos. Todavía no veo el tiempo. Muy bien. Sí, más o menos. Muy bien. Esto nos da una buena cantidad de tiempo entonces para nuestra sesión paralela. Espero no haber hablado demasiado rápido. Me sorprende que tengamos tanto tiempo libre porque es muy bueno, porque eso significa que podemos empezar a trabajar. Si no hay preguntas iniciales, entonces les voy a dar un minuto para ver si tienen alguna pregunta inicial que la puedan escribir en el chat. Voy a darle paso a la actividad grupal. Una vez que la haya presentado, les voy a dar también 2 o 3 minutos para que busquen agua si necesitan, un papel, lápiz, o si quieren estirar las piernas un poco y reflexionar sobre lo que estuvimos debatiendo para que puedan unirse a la actividad. Ahora van a ver una pregunta que va a aparecer emergente. Quiero que elijan su idioma y van a ser ubicados en la sala que corresponda según el idioma. Si terminan en una sala que tiene un idioma que no es el correcto, vuelvan a la sala principal o escriban en el chat para que Jay o Cecil los puedan cambiar a la sesión correcta, el idioma que ustedes prefieran, sea inglés, español o árabe. Y ellos los van a mover a la sesión correcta. Todos deberían ver ahora una pregunta y van a poder hacer clic para elegir el idioma correcto. Si no ven esta pregunta, esta encuesta, los invito a utilizar la funcionalidad de las preguntas o encuesta. Si están en pantalla completa deberían verlo. Si lo tienen de otra manera pueden minimizar el video y van a poder encontrarla seguramente. Esto va a hacer que sea más rápido. Somos muchos. Una vez que hayan elegido el idioma, van a ser movidos a esta sala. Entonces, ¿de qué trata la actividad? Quiero que piensen en una audiencia específica y las 3 audiencias específicas que sean elegidas, que fueron gobierno,
jóvenes y mujeres. Obviamente que se superponen, ¿no? Alguien puede ser una mujer joven que trabaja en el gobierno. Pero si quieren pensar en esta persona, háganlo. Adelante. Hay 3 enlaces a documentos en el chat y también en la carpeta de Google Drive. Estos documentos son los mismos en inglés, español y árabe. Usé Google Translate, así que pero les pido disculpas si las traducciones no son buenas. Mi madre es de Siria, estaría enojada si le digo que usé Google Translate, porque sé que no son traducciones súper confiables, pero traté de leerlos y asegurarme de que más o menos estuvieran bien. Así que elijan el documento en el idioma que corresponde y van a poder ver el titular sobre el derretimiento del glaciar, así como otros aspectos de exploración sobre glaciares que se derriten, el impacto humano, el impacto geográfico, cómo se experimenta en distintas partes del mundo, el impacto que puede tener en la industria y en la economía. Y luego diría que tienen unos 25 minutos. Cuando entren en sus sesiones paralelas, haremos unas presentaciones breves, digan su nombre, su organización y luego van a destinar los primeros 5 minutos. Voy a dejar esto diapositiva, donde quiero que los primeros 5 minutos se pueda entender su audiencia y se lo imaginen como una persona única. Entonces pónganse de acuerdo con sus equipos si quieren hacer gobierno, jóvenes o mujeres. Imagínenselo como una persona específica que trabaja en el gobierno, una persona joven específica, de dónde son, su edad, su entorno profesional o académico, si le preocupan los riesgos o qué les interesa en el mapa, cuál es su objetivo final, qué es lo que quieren pensar en el día a día. No gasten más de 5 minutos en esto. No quiero que creen una persona, sino que bueno, después podemos hablar sobre esto. Y una vez que ya hayan determinado a esta persona y todos nombren una palabra clave que creen que sea relevante para que esta persona vea, digamos, le llame la atención. Y en general, por ejemplo, un joven puede importarle las ciudades, porque los jóvenes se mueven normalmente a entornos urbanos, en general en búsqueda de trabajo. Estas son dos cuestiones que pueden estar resultando relevantes para los jóvenes. Luego pueden hacer el mismo ejercicio sobre los glaciares. Entonces tenemos aquí un artículo. Entonces, pensando en los glaciares, ¿cuáles son los tópicos que pueden estar vinculados con esto? Por ejemplo, la energía hidroeléctrica y los humedales. ¿Qué temas están vinculados con los glaciares? Y luego quiero que veamos, como dijimos, voy a escribir estas instrucciones en el chat y quiero que veamos esencialmente cuál superposición puede haber entre qué va a llamar la atención de sus audiencias y qué se puede decir sobre los glaciares. Y esta parte que se superpone, así es como los van a enganchar. Entonces van a empezar a hablar en su idioma y los van a escuchar. Y así es como se crea una base para la personalización de los mensajes. Una vez que encuentren esta superposición, quiero que generen unas viñetas, que puede ser una introducción a un artículo o una propuesta para un documental. El formato depende de ustedes. Puede ser los distintos puntos para una charla, por ejemplo. Lo importante es que sea una historia que creen que pueda resonar con esa persona de la que están hablándole. Así que vamos a volver todos juntos dentro de unos 25 minutos. Hay una parte específica que alguien necesita que repitamos. Como dije, voy a incorporar todas estas instrucciones en el chat también para que la gente pueda leer las instrucciones. El formato entonces depende de ustedes. Lo importante es que resuene con sus audiencias. Así que por favor destinen 25 minutos a hacer esto, 5 minutos para crear su persona y escriban las palabras claves, escriban los temas, los objetivos globales de conferencias. Hablen de todas estas cosas y encuentren aquellas cosas que se superponen con lo que le importa a sus personas creadas. Si su persona es una persona joven, en un entorno urbano en Tailandia, una conferencia en Suiza quizá no sea tan relevante para ellos. Si son un funcionario gubernamental de la Unión Europea, entonces una conferencia en Suiza sí es relevante para ellos. Así es como queremos empezar a pensar sobre cómo hablarle a estas personas en particular. Si lo quieren hacer, pueden hacer este mismo ejercicio en sus hogares, para estas historias, para ver qué es lo relevante para ustedes.
Crean esta persona, entonces por 5 minutos escriben las palabras clave, escriban los temas, los objetivos globales, sustentables, y cómo se relaciona con los glaciares, y por último, cuáles son las superposiciones para crear esta narrativa. Voy a incluir también estas instrucciones en el chat en inglés, y esperemos que sea suficiente para que alguien pueda utilizar un servicio de traducción para poder traducirlo. Y brevemente, si pueden buscar agua o lo que necesiten. ¿Podemos incorporar estas instrucciones en el chat? Sí, así será. Y en cuanto a Elena, ¿qué es el agua para ti? Esta es quizá la pregunta más difícil que me podrías haber hecho, porque creo que cada vez que empiezo a entrar en un aspecto del agua, quizá ni lo había pensado antes, y luego por 2 semanas es lo más importante en lo que puedo pensar, y luego lo que me gusta hacer es incorporarlo en una imagen un poco más grande. Entonces, para mí algo que realmente muestra qué es el agua es la capacidad de tener menstruación o durar con dignidad, digamos. Para mí este es un ejemplo claro de cómo se protege nuestra dignidad, el acceso al agua limpia y a la higienización, cómo se protege nuestra dignidad, el respeto a nosotros como personas, permite el acceso a todos, a la educación, el acceso a empleo, genera independencia económica, mejora nuestra salud. Luego está en cada uno de los objetivos de sustentabilidad. Veo que el poder más fuerte del agua creo que es el de poder cuidar a una persona con seguridad y con dignidad. Esta es la esencia de lo que puede hacer el agua por nuestra sociedad y todos los ciudadanos. Muy buena pregunta. Voy a copiar mis instrucciones. Espero que todos ya hayan elegido su idioma. En un minuto aproximadamente van a entrar en estas salas paralelas y ahí vamos a enviar también las instrucciones a esos chats. Ahora ya están abiertas las salas paralelas, así que pueden unirse. Si ven la pregunta, pueden presionar en Join the Room, unirse a la sala. Y tenemos algunas personas que todavía no eligieron el idioma, así que si quieren escribir en el chat cuál es el idioma, vamos a poder asignarlos a la sala que corresponda. Y si no quieren participar en esta actividad grupal, está bien también, pueden quedarse aquí. Tienen 20 minutos. O bueno, podemos hacer 25. Muy bien, muy bien. Y luego, 10 minutos antes les daremos un aviso, o unos 5 minutos antes de que cierre la sala. Vamos a también colocar las instrucciones en los documentos de Google. Si no lo pueden abrir, asegúrense de que alguien en su grupo pueda. Y si ninguno puede, por favor vuelvan aquí y vamos a encontrar alguna manera de resolverlo. Adiós a todos. Nos quedan 10 minutos en las salas. Georgette, adelante. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias y les damos nuevamente la bienvenida a todos. Gracias a Cecilia y Shay, quienes estuvieron a cargo de estos grupos de trabajo. Pareciera que la mayoría de ustedes pudo unirse a uno de los grupos. Me gustaría saber cómo les fue, qué tipo de experiencia tuvieron en generar estos mensajes, en delimitar su audiencia, cómo pudieron abordar a esta persona. Así que pueden escribir en breves palabras cómo les fue en este proceso, qué sintieron también en este proceso.
Elena dice que trabajó con Felicia, Patrick y Elena. Bueno, tuvieron un debate muy fructífero. ¿Les gustaría compartir sus comentarios? Felicia, veo que tienes la mano levantada también. Sí, yo soy Felicia Ngaji de Nigeria. Trabajo en el saneamiento y suministro del agua. Tuvimos una excelente conversación con Patrick y con Elena. También Elizabeth nos envió sus disculpas porque no pudo acompañarnos durante la totalidad del debate, pero analizamos los glaciares y nos dimos cuenta de que son uno de estos recursos naturales, los desastres naturales que en el pasado Nigeria no tenía. Incluso Elena y Patrick tampoco lo habían experimentado, así que tampoco podemos hablar demasiado sobre ese tema. Analizamos hablamos de la recuperación de tierras, cómo podemos recuperar terrenos y tierras en general. También analizamos las repercusiones, la incidencia que esto ha tenido recientemente en Dubái, por ejemplo, donde sabemos que los seres humanos no podemos decidir cuándo vamos a recibir el agua de la naturaleza. Cuando intentamos hacerlo, vemos lo que sucede, ¿no? Cómo estos desastres naturales afectan las vidas de las personas. Por eso esto fue un gran debate que llevamos a cabo. Luego analizamos la relevancia del género, ¿no? En particular, cómo esto afecta a las mujeres. Esto es algo que tuvimos en cuenta en nuestro debate. Y luego Patrick compartió un caso en el que sobre las Filipinas. En Filipinas están formulando políticas que tienen en cuenta el género y el desarrollo de políticas en torno al género, porque quieren garantizar que las mujeres tengan la representación necesaria, no solamente en puestos medios, sino que también puedan alcanzar puestos de autoridad y dirección, de modo que alcancen estos cargos de forma justa. También compartimos datos de cada una de nuestras regiones y nos encantaría continuar estos debates por fuera de este foro, así que ahora estaremos en contacto a futuro. Excelente, bueno, eso es lo que hicimos, fue una excelente discusión en grupo. Qué bueno, me alegro muchísimo que hayan tenido la oportunidad de pensar en sus temáticas más relevantes en cuanto a la perspectiva global y con quién quieren hablar sobre estos temas. Esa historia inicial, tal vez no se les ocurrió que empezar a hablar de los glaciares los llevaría a hablar sobre lo que sucede en las Filipinas y en las perspectivas de género. Así que muchísimas gracias por compartir su opinión. No sé si está Patrick o Elena que quieran agregar algún comentario. Muy bien, entonces, hola a todos. No pude recibir el nombre de todos en mi grupo, pero lo que nos pareció interesante, lo que pensé que podría llegar a ser, me preguntaba cuál era la conexión. Creamos una persona, un individuo de 35 años de edad, de Brasil, una persona relacionada con inteligencia artificial. Cuando llegamos a las conexiones, a los riesgos, vimos que no había conexión, pero fácilmente las primeras palabras que compartimos fueron sobre escasez de agua, seguridad alimentaria, cuestiones financieras. En los glaciares, en términos de derretimiento de los glaciares en Brasil, están muy vinculados con los miedos, preocupaciones de los individuos. Y creo que este es un gran ejemplo de cómo se puede ver el impacto humano y se puede tomar este impacto humano hacia la persona relevante, ya sea dentro del gobierno o una situación local. Muchas gracias por compartir. Vemos otras personas que comentaron. Hannah, dijiste que tenían jóvenes como objetivo. ¿Me podrías compartir sobre tu debate? O Jesse o Dunia. Sé que algunos de los que
hablaron de los sistemas de alerta temprana. Si alguno quiere hablar, pueden alzar la mano, pero parece que este ejercicio fue bueno para poder entender los riesgos y miedos comunes y los vínculos entre los individuos no relacionados y las historias humanas, en cómo una historia se puede abordar de tantas maneras distintas, bien del aspecto del turismo, o el de gestión de desastres, o del aspecto de la seguridad alimentaria. No voy a obligar a nadie a hablar, así que sí, a mí me gustaría compartir algunos de los comentarios que llegamos. Sí, aquí Roberto Wilson. Fue muy bueno compartir las perspectivas, como en los casos de México y Chile hablamos de las instituciones gubernamentales, de los glaciares y las repercusiones en el acceso a los datos. También hablamos de la contaminación, de las fuentes de agua, que siempre es un gran desafío para la salud pública. Pero también me gustaría decir que la parte más rica de la discusión fue el compartir las bases comunes en la región latinoamericana que nos permiten subrayar el tema de la inseguridad y cómo los problemas de inseguridad pueden afectar a las comunidades más vulnerables en la región. Muy interesante. También estamos aquí entrando en cuestiones como el acceso democrático a los datos, a la información, la recolección de datos, asegurarnos de que les lleguen las personas que lo necesitan. Ese es otro de los temas muy importantes. Muchas gracias, Roberto, por compartir. Pareció que es un debate muy rico el que tuvieron. Aquí a Cristina también, hablando de la conversación sobre cómo se puede desarrollar una sensación de pertenencia e identidad sin importar la ubicación. Aquí pueden de esta manera abordarse también la importancia de la concientización, del rol del gobierno, exactamente. Adelaide, si quisieras compartir rápidamente en unos segundos. Vi que tenías la mano alzada. Sí. Para mí la parte más interesante fue la de crear la persona, el personaje, porque aquí podemos de alguna manera expresar nuestras ideas. Trabajo por una corporación de desarrollo, tenemos una gran cantidad de personas y por suerte y por mala suerte a veces tenemos cierta limitación en términos de las condiciones y los fondos, con lo cual a veces uno trata de dirigirse a un donante como la Unión Europea, el Ministerio de Desarrollo. Esta creación, este proceso del individuo fue algo muy gratificante. Sí, como dije, esta es una forma muy acelerada, digamos, de hacer todo esto, pero el hecho de que hayan podido llegar a todas estas conclusiones y discusiones es realmente muy interesante. Creo que han mencionado algo muy interesante. Cómo se puede hablar del mismo proyecto en base a cómo se les informa y se puede ver de distintos puntos de vista, y esto creo que es un muy buen ejemplo sobre cómo se utilizan las palabras y cómo es importante para la relevancia que tiene para las personas con las que hablamos, y luego especificarse en una persona puede ser difícil, pero es una forma muy humana de empezar, porque creo que a veces es fácil pensar en una única persona. Ya estoy terminando. Un individuo que puede estar en el mismo gobierno, en el mismo país, pero en un ministerio distinto, o dentro del mismo ministerio, pero con un enfoque distinto, incluso dentro de este contexto más reducido, se puede abordar las cosas de distintas maneras. Con lo cual, este es de alguna manera el proceso de encontrar una historia, saber cuál es el objetivo, entender con quién tenemos que hablar, quién es la persona con la que tenemos que contactar, y pensar en estas personas individuales o estos grupos de interés o estas instituciones, entendiendo cómo hablan ellos, cómo queremos hablar para contar la historia, en este caso los glaciares, encontrando esta superposición, estas palabras clave, elegir un formato, como alguien habló de un documental, por ejemplo. Esto es una versión resumida y acelerada, pero esto es esencialmente cómo se puede crear una plataforma de mensaje y una estrategia de comunicación, cómo se pueden generar fondos, cómo se puede promover la investigación, atravesar este proceso con su historia o informe o el producto desde un principio,
o un proyecto y tener un objetivo general al final y llevar adelante este ejercicio en el medio. Había algo más que iba a decir. No debe haber sido tan importante. Ah, ahí me acordé. Mientras más lo hagan, esencialmente lo que hicimos es este mapeo de las partes involucradas y entender cuáles son sus intereses y cuáles son las palabras que más significan para ellos, entender cuáles son las redes sociales que utilizan o cuáles son los más prominentes en ese país o en ese grupo etario, y cuáles son las publicaciones clave con las que la industria está trabajando, este tipo de cosas. Una vez que uno empieza a crear este mapa de las partes involucradas y entiende cómo hablarles a ellos, la próxima vez que tengan una historia no tienen que partir desde cero, porque lo que hacemos ahora es partir desde el comienzo hasta el final. Este primer ejercicio, contando la historia, a quién le hablan, y en la segunda mitad es cómo se les puede hablar, cómo se pueden encontrar las palabras correctas. Eso es, como les digo, un proceso muy resumido, acelerado, pero una vez que se tomen el tiempo de hacerlo, una vez que lo hayan hecho una vez, la siguiente vez que lo hagan va a ser más rápido porque ya saben y tienen la parte inicial y lo pueden adaptar a nuevas audiencias y pueden basar una nueva estrategia, o sea, quién les van a estar hablando, o 5 personas que les van a hablar, cuáles son los 5 mensajes claves que podemos pensar. Y luego ya está, no tienen que crear todo nuevo desde el principio cada vez que tengan una nueva persona. Con lo cual, esto será útil en términos de cómo pensar en qué es el agua, qué significa para todos nosotros, pero también más importante para los demás qué significa. Y cómo podemos hablar del agua, a quién les tenemos que hablar. Algunas herramientas y métodos para tratar de generar este proceso. Este es un enfoque que a mí me resulta muy interesante y que es muy participativo, es divertido, se puede hablar en el lenguaje de las personas, esto nos puede ayudar también a entender quiénes son estas personas. Esto puede servir para un usuario, para un productor, para un niño en la educación, para una persona. De esta manera creo que es un aspecto muy humano del que podemos hablar y creo que de alguna manera este es nuestro objetivo final. Así que muchas gracias una vez más por su tiempo, por su compromiso para hacer estos ejercicios. Espero que les haya resultado útil. Estaré participando en las otras sesiones durante las semanas, así que esperemos volver a ver a algunos de ustedes. Una vez más, gracias. Voy a seguir utilizando esta foto, que es la única que tengo bien profesional. Muchas gracias a todos, gracias a Cecil, Shane, por organizar esto y por compartir su tiempo conmigo y entre ustedes. Es muy inspirador escuchar todos sus objetivos. Y sé que a través del agua podemos hacer realidad nuestros objetivos al saber con quién hablamos y cómo hablarles. Eso es todo. Voy a cederle ahora la palabra a Cecil. Gracias a todos, de verdad. Realmente valoro el tiempo. Espero que todos estén tan entusiasmados como yo. Te queremos agradecer también a ti, ha sido una sesión brillante. Hemos aprendido mucho. Si bien trabajamos en comunicación hace muchos años, siempre seguimos aprendiendo y practicando cosas nuevas. Así que muchas gracias por esta sesión interactiva. Para todos los invito a unirse a la discusión de panel de la próxima semana. Estaré monitoreado y facilitada por Shane. Y tendremos distintos periodistas y practicantes, comunicadores de distintas partes del mundo. Hablaremos de qué hace una historia de agua que sea buena. Los invitamos a participar a la misma hora, a las 2 de la tarde, horario europeo. Y lo que sea que signifique esto en sus regiones. Estaremos también por 1 hora y media. Más allá de eso, compartiremos las grabaciones, diapositivas y notas de esta sesión también. Una vez más quería agradecer a Jay por el apoyo técnico, quiero agradecerle a Georgette por esta gran sesión. Y muchas gracias a la Fundación Green First por su apoyo y a todos ustedes por su participación. Espero verlos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buen fin de semana para todos. Adiós.